17 años perdidos en una infidelidad. Soy de un hogar roto. El divorcio de mis padres fue una experiencia muy mala. Cuando tenía 19 años conocí a una chica que tomé por esposa 10 años después. Me hizo creer que hay una persona en la que puedo confiar. Tenemos 2 hijos y los últimos 6 años fueron una carga pesada. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo. No tengo un título, pero gano más que la mayoría de las personas con títulos. Estoy 2 veces por encima del promedio del país gracias a mis capacidades. Cuido niños y paso tiempo con ellos y con ella cuando ella quiere. Ella siempre fue la estrella de mi vida, mi mejor amiga y amante. La semana pasada descubrí que está teniendo una aventura con nuestra maestra de la escuela de maternidad. Supuestamente estaba sintiendo que no la aprecio. Estaba tratando de darle espacio y estaba esperando que viniera cuando se sintiera lista. Ella acaba de empezar a trabajar después de 7 años de maternidad. Estoy completamente perdido por las palabras. ¿Cómo puede alguien ser tan egoísta y dejar pasar algo tan bueno? Supuestamente tiene problemas de autoestima y le da envidia no tener tanta experiencia desde que nos conocimos tan pronto. La felicito todos los días, llevándole flores y demás como un estandarte. Íbamos a ir al cine y a cenar con el cine todo lo que ella deseaba. Admito que me dejé llevar y subí de peso, pero eso es lo único por lo que me culparía. Ella dice que quiere seguir casada conmigo y que me ama mientras me pregunta si puede quedarse con su amante. No soy prudente y cuando se presentara el tema de manera confiada, lo discutiría. En este momento me siento traicionado sin ganas de hacer nada. Mi personalidad central ha sido atacada y no estoy seguro de que alguna vez vuelva a ser el mismo. No puedo verla siendo digna de confianza y creo que está más llorando por terminar con su aventura actual que por lastimarme. Hemos tenido mucha intimidad buena desde entonces. Quiero mantenerla en mi vida, pero desde que me preguntó sobre mantener al amante, tengo una disfunción eréctil total. En resumen, estoy bastante jodido, mi cerebro es un desastre. No quiero hacer que la vida de mis hijos sea el mismo infierno que he experimentado y, aunque todavía la amo con locura, no sé si podré superarlo. Sé que es demasiado pronto para juzgar ahora, pero necesitaba decírselo a alguien porque me da vergüenza hablar con la gente en mi red social. Siempre pensé que tenía la mejor vida entre todos mis compañeros. Actualización 1. Solo reservé mi primera sesión con el abogado para ver mis opciones legales. Gracias por el apoyo y las palabras amables y duras de todos ustedes. Actualización 2. Me estaba comiendo porque en mi cabeza todos los puntos que ustedes están haciendo estaban dando vueltas allí. Es muy diferente de leer en base a sus experiencias. Tuve algunos buenos chats por la tarde y palabras de apoyo. Gracias chicos. Me hiciste más conectado a tierra hoy. Si soy honesto, dormí 2-3 horas como máximo la semana pasada. Ayer logré 5. Hoy espero el resto completo. Manténgase informado. Cualquiera que haya comentado hoy, eres mi novio hoy. Cuento de infieles de hace un tiempo. Quería compartir mi propia historia de infidelidad de 2018. Yo en ese momento y mi novia en ese momento habían estado saliendo durante casi 4 años. La relación fue excelente hasta unos meses antes de que yo me enterara. Mi novia ponía excusas para pasar tiempo juntos. A veces lloraba después de tener relaciones, lo cual era realmente extraño para mí, y también tenía algún tipo de infección por hongos. Recientemente la había presentado a mis amigos de la secundaria. No me di cuenta, pero ella comenzó a gravitar hacia un chico, llamémoslo Aiden, que conocía desde hace más de 10 años. Se reiría mucho con él, se sentaría a su lado. Y una vez hizo el comentario: siento que mi personalidad se parece mucho a la de Aiden's. Estuve de acuerdo, supongo que podrías llamarme ciego, pero no tenía grandes razones para asumir lo peor en ese momento. En otra ocasión iba a recoger a mi novia a su lugar de trabajo en un centro comercial. Justo cuando me detuve, vi a mi Aiden saliendo del mismo centro comercial y le pregunté qué estaba haciendo ahí. Dijo que estaba mirando chaquetas, pero ahora sé que estaba ahí para verla. Teníamos planeado un viaje para ir a Tailandia en unos meses. Fue entonces cuando otro amigo mío, llamémosle James, me preguntó si podíamos charlar alguna vez. James fumaba hierba con Aiden con frecuencia y soltó la verdad sobre él tirando a mi novia. James luego se me acercó y me dijo que había estado sucediendo durante varios meses. Estaba tan furioso que literalmente conduje hasta la casa de mi novia en ese momento. Iba en autobús desde el trabajo y en su camino a casa la intercepté. La conversación es una que nunca olvidaré. Me acerqué a ella y le dije: ¿hay algo que quieras decirme?
Estaba bastante sorprendida, en silencio y se veía pálida. Entonces le pregunto: ¿me has estado engañando con Aiden, no es así? Entonces ella tuvo la audacia de decir: ¿cómo te enteraste? Sentí ganas de abofetearla allí, pero simplemente me alejé sabiendo que esta chica no era la persona de la que me enamoré y terminé las cosas ahí mismo. En cuanto a Aiden, hace un año se acercó y finalmente se disculpó. Ahora estoy felizmente casado. Lecciones aprendidas. No seas ingenuo al descartar las señales de alerta y pensar que tu relación es una prueba de engaño. Piensa con tu cerebro y no con tu pene. Los socios pueden mentir y mentirán cuando hacen trampa. Si sientes que tu pareja te está engañando, no ignores ese sentimiento porque probablemente lo esté. Enamorándome del mejor amigo de mi novio y no sé qué hacer. Para algunos antecedentes, mi novio, su amigo, lo llamaremos Zach, y yo fuimos a la misma escuela preescolar, primaria y secundaria, etc. Hasta la escuela secundaria, así que los conozco toda mi vida y he tenido pequeñas interacciones con ambos a lo largo de esos años. Estoy en la universidad ahora. Conocí a Zach antes de conocer a mi novio, pero siempre estaba bromeando con Zach de una manera bastante mala, era muy joven. Mi novio y yo comenzamos a salir en el segundo semestre de nuestro último año, 2020. He visto a Zach como 5 veces desde entonces en persona y en esos momentos me he enamorado de él. Como, literalmente, un enamoramiento de niña de la escuela. Recientemente descubrí que mis sentimientos estaban realmente presentes cuando fuimos a una barbacoa de amigos el 4 de julio. Zach se presentó más tarde al evento y los amigos de mi novio tenían a su novia allí, junto con mi novio y yo. Íbamos a empezar a ver los fuegos artificiales, así que los novios consiguieron sillas y no nosotras, las novias. No sé si estaban llegando primero o no, pero eso fue lo que sucedió, jajaja. Entonces, sin siquiera preguntarnos ni nada, Zach hizo todo lo posible y nos consiguió sillas para que nos sentáramos. Me sonrojé tanto que me alegro de que estuviera oscuro, Lmao. Literalmente, es lo correcto. Y podría ser solo yo porque mi novio no hace cosas de caballeros como esa, pero realmente hizo que mi sutil interés en él se convirtiera en un gran enamoramiento. Otra vez que me hizo fijarme en él es cuando en realidad tenía novia. Mi novio lo invitó a él y a su novia a fumar. Es muy educado y respetuoso, pero también genial al mismo tiempo, así que realmente me sorprendió cuando su novia era un gran idiota y feo. Antes de que pudiéramos fumar, ella dijo que tenían que irse para entregar pestañas postizas y comenzó a empujar a Zach hacia la puerta y finalmente afuera. Luego, cuando Zach le estaba dando la espalda a mi novio, ella lo estaba golpeando y él mostró una moderación increíble. Si ese fuera mi novio, definitivamente no lo habría dejado pasar. Y todavía se quedó con ella después de eso, lo que me dice lo paciente que es. Eventualmente terminó con ella porque estaba siendo tóxica. Pero esa noche me mostró lo bien que lo criaron, en comparación con mi novio, que tiene pocos modales y rara vez es un caballero, jajaja. Así que realmente me sorprendió cuando su novia era un gran imbécil y feo. Antes de que pudiéramos fumar, ella dijo que tenían que irse para entregar pestañas postizas y comenzó a empujar a Zach hacia la puerta y finalmente afuera. Luego, cuando Zach le estaba dando la espalda a mi novio, ella lo estaba golpeando y él mostró una moderación increíble. Si ese fuera mi novio, definitivamente no lo habría dejado pasar. Y todavía se quedó con ella después de eso, lo que me dice lo paciente que es. Estoy bastante seguro de que hay más porque me gusta, pero tendrían que preguntarme ya que no puedo decirlo de inmediato. Lo creas o no, amo a mi novio, pero los últimos años han sido difíciles porque su familia y yo no nos llevamos nada bien, y es muy agotador para nuestra relación. Creo que sería mejor si se mudara. Pero no puede por un tiempo y no sé cuánto tiempo podría quedarme con personas que me odian tanto solo para estar con alguien a quien amo, pero no estoy necesariamente seguro. Vale la pena todo el estrés y la depresión que conlleva. Tampoco estoy seguro de si es solo una atracción sexual, pero él no es tan alto o musculoso como mi novio, así que definitivamente es así como se comporta. A ambos les gusta ese estilo de vida de rapero, si sabes a lo que me refiero. Así que no sé si empezarían un drama así. No quiero arruinar su amistad. Pero siento que podría tener una oportunidad con Zach. Como mínimo quiero besarlo para ver cómo nos sentimos él y yo. Zach hace música rap y en sus letras habla de estar con chicas que tienen novios,
y de ser discreto y tranquilo al juntarse, pero no sé si le haría eso a su amigo, o si realmente está de acuerdo con lo que rapea. Estoy muy confundido y necesito ayuda. Entonces mis preguntas son: 1. ¿Son estos sentimientos reales o es solo porque hemos estado juntos tanto tiempo y no me trata como solía hacerlo? 2. Si rompo con mi novio, ¿podría incluso perseguirlo aunque esperara un poco? ¿Cómo debo tratar de hablar con él? 3. ¿Hay alguna manera de que pueda ver si está interesado antes de romper? 4. ¿Cómo puedo deshacerme de estos sentimientos si son tan frecuentes? ¿Es algo que necesito sacar de mi sistema? ¿Hay algo malo en mí? TLDR, se enamoró enormemente del mejor amigo de BF debido a algunos problemas de relación, tal vez quiera perseguirlo pero está muy confundido y asustado por el rechazo o arruinar su amistad.